Ojalá no haya salido grabado aquello. Mi buen Amaro. Hola, 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 hola. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Los saluda el abogado Vicente Virgilio Salazar Carcelén. Para todos aquellos que nos ven dentro y fuera de las fronteras patrias, bienvenidos. Bienvenidos a Sin Pelos en la Lengua. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? Vamos. Es penoso, muy penoso, ¿no? Muy penoso que ante los niveles de violencia y de corrupción que ha generado la ineptitud de este gobierno, que ya eso, nadie debe de tener la menor duda de que todo lo que estamos viviendo es producto de estos últimos 6 años de desgobierno, ¿verdad? Y de una corrupción y de que reinstitucionalizaron la corrupción que había las 3 décadas anteriores a Correa. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Es una pena que todavía haya personas que, no obstante la cantidad de evidencias públicas y notorias de la ineptitud y de la corrupción de este gobierno, todavía los asalariados de la derecha, periodistas, ciertos asambleístas, se desgañoten diciendo que no hay causales para destituir al narcopresidente que tenemos. Es increíble, ¿no? Ahora ha destituido a los narcogenerales. ¿Cree que con eso soluciona el problema? No, usted está hasta la coronilla, señor Lazo. Es penoso aquello, ¿no? Es penoso que no se haga nada por romper ese axioma que hay en la política de que el fin justifica los medios, lo que quiere decir que la clase política puede hacer lo que le dé la gana con tal de alcanzar sus objetivos. Hay que romper con aquello, ¿no? Hay que romper con aquello y para eso tenemos que involucrarnos en política, que parece que es terreno prohibido para la gente honesta el ejercicio de la política, porque miren lo que pasa cuando tú vas con las intenciones de cambiar ciertos dogmas en la política, te transformas en un indeseable para ellos y te persiguen. Y como todo lo tienen controlado, el aparataje informativo, contactos con el imperio que tiene la hegemonía y que te da 100 millones de dólares para que defiendas esta democracia y le prohíba a sus ciudadanos que vengan a esa democracia a la que aportan para que la defiendan. Contradictorio, ¿verdad? Me gusta decir estas cosas para que el ecuatoriano comience a meditar, para que el ecuatoriano comience a reflexionar y se pregunte qué pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Miren, cuando reventó este escándalo vergonzoso al máximo, ¿no? De ocultar este informe, estos audios que han aparecido ahora, aparecieron los audios, apareció el informe, ¿sí? Apareció el informe y no fue noticia esa que trataron de ocultar los grandes personajes como Villavicencio, narcomilitares y el presidente. No fue noticia porque se destapó, se reinició. La fiscal por fin, precisamente en esos días, reunió los suficientes elementos de convicción para reabrir el caso INAPAPER y pedir audiencia para llamar a juicio a Lenín Moreno. Qué coincidencia, ¿no? Revienta lo de los audios y fuga la ex ministra Duarte, ¿no? Fuga que entorpece, por decirlo menos, todas las gestiones que se están haciendo a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque esto lo van a coger ellos como para entorpecer aquello, ¿no? Querer desbaratar la idea de que son perseguidos políticos los correístas. Pero la señora Duarte nunca ha sido santo de mi devoción. Pero lo raro es que se fuga de la embajada argentina aquí en Ecuador, su país,
donde sus familiares están cerca, donde les es más fácil comunicarse con sus familiares, ya sea por teléfono, e incluso la iban a visitar, tengo entendido, según las declaraciones de el canciller, que ahora pues, y el Rojas, ¿no?, que ha venido a sustituir a Artieda, pues va a resultar más perro que Artieda, porque ya habla de que se debe de romper relaciones con Argentina por esta situación, cuando el gobierno argentino ha dicho que no tiene nada que ver. Es cierto que no se pueden revisar los vehículos diplomáticos cuando salen, pero se los puede seguir, ¿no?, para ver pues si salió ahí, a dónde la dejaban y cosas así. Pero yo les digo, ¿no?, algo no cuadra, no se ha fugado, lo que ha cambiado es de cárcel o de asilo o del lugar donde está asilada. No se ha fugado, está en la Embajada Argentina de Venezuela, o sea, para que vean cómo todo lo tergiversan y por qué se ha dado este cambio, precisamente ahora, en este momento, cuando el gobierno del señor Lasso está prácticamente terminado, ¿sí? Está prácticamente terminado. Y bueno, aparece esto, ¿no? Un cambio de domicilio de asilo, nada más, de la Embajada del Ecuador a la Embajada venezolana, lo que se me hace rarísimo. Algo no cuadra, definitivamente. Y esto lo utiliza, si ustedes escuchan al denunciólogo, ¿no?, que ese tipo solo piensa en él, la patria. Ese no tiene amigos. Es tan seso en la cabeza. Miren cómo le metió la puñalada por la espalda a Lasso al decir que él conocía de ese informe. Y eso debe ser suficiente prueba para censurarlo y destituirlo, ¿sí? Suficiente prueba. No anden tratando de defender lo indefendible, señores de Coavisa, que hacen el papel de abogado del diablo. Porque el señor Lasso dice, ya por ahí lo dijo el ex ministro de gobierno Jiménez, que hubo una especie de acuerdo para que salga Glass. Ya por ahí lo dice el abogado Carminiani, que se torció la ley para perseguir a Mera y a Correa, ¿sí?, garantizando la impunidad, lo que evidencia un pacto, un acuerdo entre el gobierno y el correísmo. O sea, tratan de, por todos los medios, involucrar al correísmo. Ya mismo dicen que son socios, que también están ahí en esta estructura de narcotraficantes que nos está gobernando. ¿Cómo se garantiza la impunidad? Aquí claro que hay impunidad, señor. Porque para que la prueba más evidente de que aquí hay impunidad, de que hay ciertos personajes que gozan de impunidad, que pueden acusar a todo el mundo sin pruebas y andan muy libres, ese es usted, pues. Usted es la prueba de la impunidad que hay en el país, señor Fernando Villavicencio. Perdón, de los peores delincuentes que tenemos los ecuatorianos. Pero ya les llegará su hora. Pero, tranquilo, no se desespere, porque esta vez no creo que los indígenas lo vayan a recibir por allá en la selva, y no creo que nadie lo quiera proteger a usted. Ya tendremos a Lenín Moreno, todos responderán en su momento, ¿sí? Por Dios, estamos fritos. Ver a estos periodistas, una ruptura de relaciones, ya le insinuaba Rojas al canciller Holguín y le dice, no, porque tenemos que pensar en la cantidad de ecuatorianos que hay en Argentina, los acuerdos comerciales que tenemos con Argentina. No es tan sencillo romper relaciones con un gobierno, ¿no? Pero es que aquí hay, esto sí que es de lo más raro, ¿no? Es de lo más raro. La fuga de esta señora para irse a meter a otra embajada, ¿eh? Algo no cuadra, algo no cuadra. ¿Por qué tenemos tanta droga en las calles? ¿Por qué hay tantas bandas que se pelean por el territorio? Bueno, yo creo que la respuesta está apareciendo, ¿verdad? Con estos últimos acontecimientos donde narcogenerales y narcopresidentes tienen vínculos con narcos albaneses. Evidente. ¿Dónde están esas centenares de toneladas de droga
que decomisan o capturan, ¿qué hacen? Perdónenme, pero no es descabellado pensar, que la droga que capturan los narcos generales la comercian con los albaneses, ¿sí? Perdónenme, pero ya ante tanta corrupción aquí, por eso es que hay que hacerle un llamado a ustedes, tropas policiales, que se enfrentan al delincuente, que exponen su vida para capturar a estos delincuentes, que después la justicia de porquería que tenemos, que sentencia y persigue a inocentes y absuelve a peligrosísimos delincuentes, dejando su trabajo en nada, su trabajo. No, don Franco, abogado Virgilio, mientras no hayan leyes fuertes para castigar a los funcionarios y servidores públicos corruptos, como la cadena perpetua en la incautación de bienes. Bueno, eso sí, ¿no? Pero mientras tengamos la administración de justicia que tenemos, no lograremos nada con los jueces. Así les pongamos, si le ponemos pena de muerte, por Dios, para que los sentencien, muy difícil. Correrán ya no $100,000, sino millones de dólares. O sea, los corruptos robarán para los jueces, porque todas se las quitarán los jueces para declararlos inocentes. El problema es jueces, fiscales y ciertos abogados. ¿Ok? No nos engañemos. El problema no son las leyes. Buenos días, hasta la victoria siempre, don Espinosa Yepes. Bienvenido, don Franco Alcíbar, doña Yuli, don Manuel Bonilla, Jimmy Horacio. Vamos a saludar, compartan los que puedan. Buenos días, Andy, bienvenida. Lisímaco, primo, ¿cómo está usted? Daniel, ¿cómo estás, hermano? José Cárdenas, abogado, buenos días. Narcos generales no solo deben de ser destituidos, sino deben... Aquí hay que comenzar a investigarlos a todos y ver cuál es el patrimonio de estos generales cuestionados. Ya basta. Aquí, pero eso solo lo podemos lograr si nosotros no solo levantamos la voz, salimos a las calles a protestar, ir donde esos jueces, ir a la fiscalía, investigue a estos narcos generales, lo exige el pueblo, sus mandantes, se los estamos exigiendo. De lo contrario, esto no va a cambiar, ¿no? Créanme, perdónenme que ya mi mente esté tan desconfiada y que tenga que pensar que la droga que capturan los policías que arriesgan sus vidas, los superiores la comercian con albaneses, con traficantes nacionales, porque ¿cómo se explica que haya tanta droga aquí circulando por el país? Ya mismo se vende como pan caliente en panadería. Sí, esa es la verdad, es dolorosa, pero es la verdad y hay que decirla sin pelos en la lengua. Sí. Todo lo hacen por distracción y así se pasarán hasta que termine el periodo y se hayan robado todo, Guillermo. Bueno, señores asambleístas, hagan su trabajo. Causales sobran para censurar y destituir al peor presidente de la historia del país. Escuchar por ahí que este problema de la Duarte se lo heredó del gobierno anterior, donde el presidente fue vicepresidente del anterior, es decir, el eterno cuento de 14 años de correísmo. No jodan. Señor Holguín, no caiga en esa, a repetir ese estribillo que ya nadie se los cree. Los escándalos son evidentes, que este es el gobierno más corrupto. Es evidente. Ahora, cuando ya posiblemente el señor Danilo Carrera, quién sabe por dónde anda, él le pide a la fiscalía. No, a la fiscalía el presidente no tiene que pedirle. En todo caso, que lo haga el abogado del Estado, el procurador, ¿sí? Pero la fiscal tiene que actuar de oficio ante esta denuncia de actos de corrupción tan execrables, donde están involucrados las más altas autoridades policiales y la más alta autoridad del país, el presidente. Eso tiene que iniciarse de oficio, ya.
Y queremos resultados, señora 1020. Eric Coronel, ya no solo es narcoestados de hoy, les invito a comprar y ver el incremento de los precios desde los huevos. Hay que descansar a toda la institución, hay que descansar, hay que depurar, debe de ser, ¿no? Y crear otra fuerza del orden, por ejemplo, una Guardia Nacional para dejar de lado a la policía y militares. Cualquier cosa hay que hacer, pero hay que cambiar. Hay que hacer algo en estas instituciones que están tan corrompidas, ¿no? Y que se prestan para mantener en el poder a un gobierno tan inepto y corrupto como este. ¿Por qué? Porque son parte de esa corrupción, pues. Ya de eso a nadie le debe quedar la menor duda, descabezar, así es. Buenos días, doctor. Necesitamos la ley de Singapur para todos los politiqueros corruptos y delincuentes y violadores. Sí, yo creo que hay que hacer profundos cambios también ahí, ¿no? Pero de nada serviría cambiar las leyes si no cambiamos aquellos que se encargan de aplicarla, que son la falla más grande que hay en el país. Es escalofriante los secuestros por robo en Guayaquil. Soy taxista. Cientos de personas no saben a quién acudir. Ya uno tiene miedo de cogerlos a ustedes, señores. Esa es la verdad, ¿no? Y como siempre en todo gremio hay gente honesta, gente que se ve perjudicada por esta sinvergüenza, ¿no? Porque hay taxistas que se prestan para aquello. Ya uno tiene que estar, pero por Dios, a ese estado ha llevado este gobierno a los ecuatorianos a desconfiar de todo el mundo. Pero ¿cómo no hacerlo si aquella persona que debe de poner el ejemplo, que debe ser el ejemplo de honestidad, de trabajo, como sí vimos pues en Rafael Correa, ese hombre que, bueno, me he visto con esas camisas que hacen nuestros artesanos, ¿verdad? Lo veíamos trabajar 20 horas al día, lo vimos quedarse calvo en 10 años y envejecer 20 por amor a la patria. Por eso lo defiendo yo. Y por lo que hizo durante una década. Pero eso no impide que lo cuestione ahora que creo que se está equivocando. La derecha está liquidada. ¿Cómo se liquidaron ellos mismos? Persiguiendo al mejor presidente que hemos tenido, acusándolo de ser el más corrupto, descuidando la inmensa obra que hizo él, de manera dolosa y malintencionada. Creyeron que así los ecuatorianos íbamos a quitarle nuestro respaldo, pero se equivocaron. Y la prueba está en el resultado de las últimas elecciones. La derecha está liquidada. Si dejamos 2 años a estos maleantes gobernando el país, nos dejarán sin nada. Nos dejarán sin nada. Jackie, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, un abrazo. Ahora ya está. Bandas en el taxismo de todos lados, amarillos e informales. Así es. Pero es que con el ejemplo de presidente que tenemos, por Dios, es increíble. Tanta será la cantidad de droga que leí de un invento novedoso. Quieren hacer bloques para la construcción con la cocaína. Ya, pues, tampoco así, ¿no? Tampoco así. Terminarán desbaratándole la casa al que se atreva a hacer eso, pues no. Muy buenos días, Edgar. Zambita Jiménez, nuestro pobre Ecuador cada día va muriendo y nosotros expectando nuestra propia destrucción. Esa es la triste realidad. Gobiernos corruptos, miserables y asesinos. Buen día, doctor. Un abrazo virtual. Gracias, Zambita. José Cárdenas, abogado. Si Rafael Correa le deja ser candidato, de seguro que les gana. Este es el miedo que le tienen estos sinvergüenzas corruptos. Eric Coronel, amigo, desde hoy se incrementaron los precios del pan, huevos, leche y varios productos de primera necesidad. Y espérense, las consecuencias vendrán a partir de la próxima semana por este brutal invierno que está azotando a toda América Latina, principalmente aquellos que están en las costas del Pacífico. Ni digamos Brasil también, ¿no? Ya la naturaleza no aguanta el sistema, ¿ok? Hagamos conciencia. Hay que invitar a estos que
que apoyan este sistema perverso, vamos a terminar con nuestra casa. ¿Entienden? Porque el capitalismo en todo ve dólar. No les importan las consecuencias. No les importan las consecuencias. Ya el planeta no resiste este sistema. Hay que cambiarlo. Hay que detener la agresión al planeta. Hay que buscar otras formas de obtener recursos. No quitándole todo lo que tiene de valor la tierra. Por Dios. Esperemos que así sea, Carlos Vinicio. No tiene por eso estas cortinas de humo de que la fuga, de que recién reunió los elementos suficientes de convicción la fiscal para llamar a juicio a Moreno. Todo esto es para echarle una cortina de humo y cumplirse aquello que yo predije hace 6 años respecto al señor Moreno. El día que no te necesiten, traidor de mierda, estos te darán una patada en el trasero y te meterán preso. Y se va a cumplir aquella profecía de este humilde ecuatoriano que lo único que hace es ser objetivo y no tener compromisos con nadie. ¿Cómo está, doña Zaida? Un abrazo virtual, como dicen por aquí las compañeras y compañeros, ¿no? Un abrazo revolucionario, invitándolos a despertar. Invitándolos a despertar porque no podemos seguir siendo testigos de la destrucción, de la debacle de nuestro país. Por Dios, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, si no hacemos nada ahora? ¿Qué explicación le vamos a dar después a ellos cuando posiblemente no haya retorno ni vuelta atrás porque han liquidado al país? ¿Ah? Todas estas cortinas de humo. ¿Y cómo aparecen abogados, periodistas, asambleístas a tratar de defender lo indefendible? Yo no sé, ojalá, yo me quiero ir el viernes quiero estar en Quito, ¿no? Y ojalá, y si para la próxima semana hay anuncios de marchas, me quedaré en Quito sumándome como uno más a las protestas porque tenemos que levantar nuestra voz. Tenemos que presionar a la Corte Constitucional y a la Asamblea para que hagan su trabajo, para que escuchen a sus mandantes, que es el pueblo, que somos nosotros. Que queremos que se termine esta pesadilla y que paguen por todo el daño que han hecho. Buenos días, abogados. Felicidades por continuar en la lucha. Esta lucha es de todos. Esta lucha es de todos los que queremos ponerle fin a esta pesadilla. Poco a poco vamos a ir recuperando, porque hasta estos del Face tendrán que darle la puñalada en la espalda a este miserable gobierno, ¿sí? A este miserable gobierno. Luis Leo BCC, pueblo no le interesa la fuga de esta señora, el pueblo está desesperado por la falta de medicina en los hospitales, el pueblo está desesperado por la inseguridad, pero eso no te dice la prensa, no. De eso no hablan, no hablaron de los audios de los narcogenerales, de ese informe muy poco. Ayer en todos los noticieros, hoy en Contacto Directo, el programa entero, porque siempre te entrevistan a 2, hoy entrevistaron a 1 durante 30 minutos, hablando sobre el tema de la fuga. Qué fuga tan rara, ¿no? Primero, cómo se fue, ¿no? ¿Cómo se le fue? ¿Cómo llegó a la embajada de Venezuela? O sea, yo no me escaparía estando en la embajada argentina de mi país. Sería torpe, sería loco para fugarme e irme a la embajada argentina en Venezuela. Entonces yo, honestamente, algo no cuadra en esta fuga. La señora Duarte nunca fue santo de mi devoción y los que me siguen lo saben, ¿sí? Yo no voy a defender corruptos. Esa señora, bueno, yo digo, fue hija del doctor Ángel Duarte, una persona que fue gobernador de la provincia en la dictadura militar. Después fue candidato por el CPP, parte de esa partidocracia que tanto cuestionaba a Rafael Correa. Y así hubieron algunos, ¿no? Y la mayoría de esos están siendo cuestionados. Por eso,
este triunfo arrollador, diría yo, de RC5 en las últimas elecciones, como se preveía, ¿no? Porque no se podía prever otra cosa. Yo, no obstante estar en contra del señor Aquiles Álvarez y solicitar el voto nulo, yo decía en mis intervenciones, y va a ganar, tranquilos que va a ganar, porque muchos socialcristianos que lo conocen votarán por él. Y así fue. Y la señora Guiñaga también, porque se preparó. ¿Por qué creen que se candidatizó el señor Lapenti para prefecto? ¿Por qué creen que se candidatizó el señor Duarte para dividir a los socialcristianos, debilitarlos, y encima otros iban a votar por los candidatos de la Revolución Ciudadana que son allegados a ellos? Y el tiempo me volverá a dar la razón, acuérdense de lo que les digo, ¿sí? El tiempo me volverá a dar la razón. Y a estar atentos porque para las próximas presidenciales la derecha no tiene opción, pero van a tratar de invadirnos, se van a colar, van a tratar por lo menos de colarse muchísimos disfrazados de revolucionarios. Pero aquí estaremos nosotros atentos para advertírselos. Al Maxi y a doña Marcela, ¿no? Como siempre, sin pelos en la lengua, y porque yo no tengo intereses personales, siempre lo he dicho, lo ratifico, ¿sí? A mí jamás aceptaría yo una candidatura que venga, que me la propongan de la Revolución Ciudadana. No. El día que se pueda, y no es que yo lo digo porque no representan los actuales dirigentes ese proyecto revolucionario, no representan. Lo vimos por la serie de candidatos que pusieron en las últimas elecciones, que no nos representan. Ojalá y algún día se apruebe, ¿no?, que los independientes puedan participar, para demostrarle a esta gente que uno se puede candidatizar, y no aceptaría un centavo yo del CNE para promocionar mi candidatura. Lo haría a través de las redes, única y exclusivamente a través de las redes. Ahí sí tendría que pedirle a alguien que me enseñe a manejar YouTube, Instagram, todas las redes sociales, ¿no? Pero seguramente mi propaganda, mi campaña no le costaría un centavo al pueblo ecuatoriano, y mucho menos a mí. Yo ¿por qué voy a...? Mejor dicho, no tendría cómo financiarla, y tampoco voy a aceptar que nadie me financie, porque eso significa deberle favores a la gente. El día que los políticos comiencen a actuar con transparencia, sin adquirir obligaciones con nadie porque aportan, las cosas van a cambiar. Buenos días, Jair Alejandro. Buenos días. Decían que iba a ser Dubái, pero ahora somos la nueva sucursal de México. Sinaloa, para ser más franco, más concreto. Tanto quería Lazo, ahí tienen su miseria de Lazo. Y para el 2024, si lo ponen, él gana, porque este país no le gusta vivir bien, solo les gusta vivir sometidos de la derecha. Y lo de Lenin es una cortina de humo miserable, solo para tapar la fechoría que Lazo está haciendo. María Tercero, buenos días, abogado. Que Diosito le bendiga en esa lucha que nos hace reaccionar a todas las personas que a veces no entendemos. No es tan difícil entender, María. Es tan cruda la realidad que el que no la quiere ver, por Dios, está ciego. Está ciego. Está ciego. A despertar, Ecuador, ¿sí? Quiteños, a presionar en la corte, a presionar en la asamblea, que nuestros empleados hagan lo que tienen y deben hacer. Lo que deben y tienen que hacer, corrijo. Censurar y destituir a este sinvergüenza. Y ponerlo a órdenes de las autoridades, que no se nos vaya. Yo los quiero ver por Dios, no somos tan llenos de odio los ecuatorianos buenos, que yo no me opondría que, por ejemplo, en la Tacunga, en la misma celda, ahí y con relativas comodidades, estén Lazo, Villavicencio, Lenín Moreno, La Romo, Jarrín, todos esos sinvergüenzas que cometieron hasta crímenes de lesa humanidad.
Apoyemos a esa mujer, a esa esposa que se ha fajado luchando por la inocencia de su esposo. Me refiero a la mujer, a la esposa del defensor del pueblo Carrión, que sigue preso sencillamente por haber querido hacer su trabajo. ¿Cómo le pusieron la cascarita? Esta gente no se detiene ante nada. No se detiene ante nada. No lo olviden. Por eso es que muchos ecuatorianos viven atemorizados y con razón, ¿sí? Porque esta gente son capaces de todo. Pero yo ya les perdí el miedo. No puedo darme vuelta atrás, ¿sí? Estoy muy metido en esto como para ahora, como decíamos por allá cuando éramos muchachos, cuando nos invitábamos a pelear o en la escuela, cuando en una discusión te tocaban la barba y eso significaba que a la salida iba a haber puñete, pero a veces se desaparecía. Usted se tiró el culo al monte, decíamos nosotros. Ya no puedo hacer eso yo. Estoy muy comprometido en esto. Y no me arrepiento. Jamás me arrepentiré de lo que estoy haciendo en esta etapa de mi vida. Jamás. Que tengan un lindo día. Un abrazo para todos y para todas.